hoy voy a iniciar una serie de sermones, en total 5 sermones exactamente, que he titulado Las 5 solas de la Reforma. Vamos a arrancar con el primero de esos 5 sermones, ¿ok? La sola Escritura. He oído ya a varios predicadores decir que quien dice que la Biblia es la norma única de fe y conducta para la vida y práctica cristiana. ¿Que dónde está en la Biblia que solo la Escritura es la única autoridad de fe para el cristiano? Entre ellos, un supuesto pastor que ahora dice ser católico romano. Varios predicadores del mundo evangélico que los he escuchado, entre ellos uno muy famoso que dice que lo que Dios está diciendo ahora es más importante y más relevante que lo que Dios dijo antes, dando a entender claramente que lo que Dios dice a través de ellos, supuestamente lo que Dios dice a través de ellos, es más importante o tiene mayor peso que lo que está escrito. Según ellos, lo que Dios está diciendo, entre comillas, llámese Dios, a través de ellos, es más importante que lo que está aquí. Eso es lo que yo entiendo cuando alguien dice, lo que Dios está diciendo ahora es más importante que lo que Dios dijo antes, dando a entender que lo que Dios dice a través de ellos supuestamente es más importante o tiene mayor peso que lo que está escrito. Vemos cada día a los creyentes dándole menos valor a las sagradas escrituras. ¿Saben qué? Les aburre estudiar la Biblia. Mal interpretan ese texto que estaba mencionando la hermana, de que Dios trae vino nuevo, y como trae vino nuevo, lo que dijo antes es obsoleto. Es que el problema no es el vino, el problema es el odre. El vino siempre es nuevo. El que tiene que renovarse no es el vino, sino el odre, que se rompe cuando el vino nuevo llega a su vida. Si vamos a Juan en el capítulo 5, versículo 39, Juan 5:39, dice la palabra de Dios: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Que viva el principio de la sola escritura. Claro que la frase sola escritura no aparece en la Biblia, porque así dicen ellos. Esos supuestos teólogos que dicen que la Biblia es la única fuente única de autoridad para el cristiano, y ese principio de sola escritura, eso no está en la Biblia. ¿Usted ha escuchado alguna vez la palabra sola escritura en la Biblia? Te dicen así. Sí, es verdad. La frase sola escritura no aparece en la Biblia, como tampoco aparece la palabra arroz. Y no, por eso estamos en pecado cuando comemos arroz. Tampoco la palabra Biblia está en la Biblia.
Y no por eso vamos a decir que no creemos en la Biblia, porque la palabra Biblia no está en la Biblia. Pero el principio fundamental de la sola escritura sí está muy claro, y eso es lo que importa para el creyente en Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén? Ahora, ¿qué es el principio de la sola escritura, pastor? Explíqueme, yo no soy teólogo. Este principio es parte de lo que se conoce como las 5 solas de la Reforma, o digamos así, que es la primera de las 5 solas de la Reforma. Son 5 lemas que resumen la esencia del verdadero evangelio de Cristo. 5 lemas. Y les doy un poquito de historia, ¿ok? Para que podamos entender. El 31 de octubre de 1517, un monje católico alemán llamado Martín Lutero clavó un documento en la puerta de la iglesia del castillo en la ciudad de Wittenberg, que contenía un total de 95 tesis condenando el abuso de la venta de indulgencias. Era una protesta lo que estaba haciendo aquel sacerdote, cura católico, una protesta. El documento estaba escrito en latín y era una invitación a los académicos de la ciudad universitaria a discutir dichas tesis tal como era la costumbre en esos días, que esos temas de importancia eran discutidos. En realidad no había nada revolucionario en la acción de Lutero. Nadie imaginó el tsunami que ese documento provocaría en toda Europa y que cambiaría para siempre el curso de la historia de la iglesia cristiana. Esa noche, y sin saberlo, Martín Lutero había dado inicio a lo que hoy en día se conoce como la Reforma Protestante. Lo que comenzó como una protesta contra la venta de indulgencias terminó convirtiéndose en un movimiento de retorno a las Sagradas Escrituras. Porque la iglesia, con el tiempo, había abandonado las Santas Escrituras. Recuerde que la iglesia venía salió a partir de allí, de un periodo de 1000 años que se conoce como el periodo del oscurantismo. Había oscuridad. La gente no tenía Biblias en casa. La Biblia no había sido traducida a muchos idiomas. Se manejaba la idea de que el que leía mucho la Biblia se volvía loco y no se podía leer mucho. Había que confiar en lo que los sacerdotes le decían a la gente en las iglesias. Todo ese tiempo se utilizó una traducción bíblica en latín llamada la Vulgata Latina. Tanto así que llegó un momento en que muchos de los monjes predicaban en las catacumbas después que el latín se perdió y era lengua muerta, es decir, una lengua que nadie hablaba. Llegaron a predicar en latín y de espaldas a la congregación. ¿Quién iba a entender? Era el periodo del oscurantismo, donde la iglesia no tenía acceso a la luz de la verdad. Eso lo rompió por completo. Dios usó a Martín Lutero para romper con todo esto e iniciar, como dije ahorita, un tsunami que dio lugar a la Reforma Protestante de la cual nacimos nosotros hoy en día. Martín Lutero
movimiento de retorno a las escrituras, porque no es lo mismo hablar de revolución que de reforma, ¿eh? Cuando uno habla de revolución, habla más de cosas nuevas. En cambio, cuando habla de reforma, está la tendencia de volver al origen, volver al principio, que fue lo que ocurrió en el tiempo de la Reforma Protestante. Lo cierto es que los temas que discutieron los reformadores, llamémoslos así, tienen tanta relevancia para nosotros hoy como hace 500 años atrás. Estos principios que ellos defendieron constituyen la esencia pura del verdadero evangelio. Y si nosotros los revisamos, estaríamos volviendo a las bases y nos haría mucho bien para saber interpretar lo que es bueno y lo que es malo y entresacar lo precioso de lo vil y separar lo santo de lo profano. Saber qué predicador está diciendo lo que es correcto y qué predicador no lo está diciendo. Estos principios fueron expresados o resumidos más adelante como las 5 solas de la Reforma, que son hasta ahora, hasta el día de hoy, de gran importancia para la Iglesia de Cristo. Y se las voy a nombrar. La primera, la sola Escritura. La segunda, sola gracia. La tercera, sola fe. La cuarta, solo a través de Cristo. Solo Cristo. Y la quinta, solo a Dios la gloria. Y estas 5 solas expresan lo que es realmente el fundamento de la doctrina pura del Evangelio, sin levadura, sin alteraciones de ningún tipo. Efesios 2 expresa el fundamento que colocaron los apóstoles. Nosotros sí somos apostólicos. ¿Usted sabía? Sí somos apostólicos. Y proféticos también somos. Porque tenemos nuestra doctrina basada en la doctrina de los apóstoles y profetas que pusieron el fundamento, sobre el cual nosotros edificamos cada día. Por eso somos apostólicos y proféticos, ¿sí? Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es un edificio. En un edificio se coloca el fundamento ¿cuántas veces? Una sola vez. Y después viene lo que se va a edificar encima. Ellos pusieron el fundamento, no hay más fundamento. Sola Escritura es el fundamento que soporta la edificación, en realidad, sobre el cual se levantan 3 columnas que definen y sostienen el Evangelio. ¿Cuáles son? Bueno, sola gracia, sola fe y solo Cristo. El edificio está coronado arriba por otra edificación, digamos así, que podría llamarla solo a Dios la gloria. El edificio. Hoy estamos hablando sobre el principio de la sola Escritura, que aunque no aparece el nombre, está exactamente claro y extremadamente claro en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, está bien claro ese principio. La sola Escritura establece que la Biblia es el principio de autoridad final y definitiva para la Iglesia. La norma única de fe y conducta para la vida y práctica cristiana está en este libro. No hay más. No hay más. Si vamos a 1 Corintios, en el capítulo 4,
versículo 6. ¿Lo tiene? Dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos. Dice, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Vamos a ver cómo lo dice la traducción del lenguaje actual. Mire cómo lo dice. El mismo texto, versículo 6. He hablado de Apolo y de mí mismo, para que aprendan de nuestro ejemplo lo que significa el dicho: no hay que hacer ni decir más de lo que la Biblia dice. Así que no anden presumiendo de que un servidor de Dios es mejor que otro. Bueno, en la traducción del lenguaje actual sí aparece la Biblia en la Biblia. Hace poco escuché una frase que me llamó la atención. La frase dice: el que come Biblia no come cuentos. Y me gustó esa frase, se la regalo hoy. El que come Biblia no come cuentos. Hay que estudiar la Biblia. Hace poco escuché un reconocido maestro de la palabra de Dios, venezolano, zuliano, que vive en los Estados Unidos, decir que la Biblia no es la palabra de Dios, sino que solo contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. ¿Usted qué dice? Tomando como referencia que en la Biblia, dice él, que en la Biblia habla el diablo, que Pablo dijo: esto lo digo yo, no el Señor, y llamando ignorantes a los que proclamamos que la Biblia es la palabra de Dios en su totalidad. Y lo escuché de manera despectiva llamar ignorante al que cree que la Biblia es la palabra de Dios, llamándonos ignorantes a los que creemos en la inerrancia de las Escrituras, porque la Escritura es inerrante, que en sus manuscritos originales no tiene contradicciones, que es la palabra de Dios y no solo la contiene, que es la verdad absoluta y no relativa. Él llamó ignorantes a los que creemos esto, afirmando que la Biblia no es la palabra de Dios. Así lo dijo. Lo escuché ayer. Esta es una idea ya más o menos antigua, que viene de un teólogo llamado Karl Barth, que desechó doctrinas importantes del protestantismo y puso en duda la infalibilidad de las Santas Escrituras, porque la Biblia es inerrante, absoluta, infalible y es la palabra de Dios. Si la Biblia, yo me pregunto, si la Biblia contiene errores, si la Biblia, entiendo la Biblia, no las traducciones, hay errores de traducciones, pero yo para eso tengo acceso a los manuscritos en hebreo, para eso tengo acceso a los manuscritos en griego, en arameo, y los puedo leer y puedo corroborar. Pero
Las traducciones pueden tener errores, pero no la Biblia, no las Santas Escrituras. Todo lo que está ahí escrito, está escrito por algo. Una cosa son los errores de traducción, otra cosa es que tenga errores y contradicciones. Todas las aparentes contradicciones tienen una explicación. Y los que las promueven, por lo general las promueven por ignorancia, porque no saben. Ahora yo pregunto, si la Biblia en sus manuscritos originales contiene errores, ¿cómo podríamos confiar en ella? ¿Quién determinaría qué partes de las Escrituras son correctas o incorrectas? Si solo una parte dice lo que es correcto, lo que es de Dios, y solo una parte dice lo que no es de Dios, ¿quién determinaría cuándo es Dios y cuándo no que está hablando en la Escritura? Dejaría un gran espacio abierto a cualquier loco que quiera decir lo que sea. Decir que la Biblia no es la palabra de Dios es una herejía muy grave que busca restarle importancia a las Santas Escrituras. Nuestra fuente única de revelación de Dios está aquí. Fuente única de revelación de Dios está aquí. Segunda de Timoteo capítulo 3. Versículo 13 al 15. Segunda de Timoteo 3, 13 al 15. ¿Lo tienen? Dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pablo le está hablando a Timoteo, ¿ok? Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Qué bueno que Timoteo había sabido, había conocido las sagradas escrituras desde la niñez. Pregunto, si es verdad, ¿en la Biblia habla el diablo? Si es verdad, en la Biblia habla el diablo y también habla el hombre en algunos casos. Pero el término palabra de Dios no se le atribuye a la letra como tal, sino a su contenido en general, a su mensaje. ¿Ustedes me están comprendiendo? Por eso es un error garrafal, extremadamente grave, decir que la Biblia no es la palabra de Dios. Y es no entender esto que le estoy hablando. Cuando yo digo eso, significa que no estaría entendiendo lo que significa que la Biblia es la palabra de Dios. Porque el hecho de que ahí hable el hombre o el hecho de que ahí hable el diablo en algunas ocasiones no significa que el contenido de lo que está escrito no es la palabra y la revelación pura de Dios. Nunca debemos olvidar que todo lo que está escrito en la Biblia tiene un propósito y es para entregarnos un mensaje de Dios, una revelación de Dios, aunque hable el hombre, aunque hable el diablo en alguna que otra vez, ahí hay un mensaje de Dios para su pueblo y eso es palabra de Dios.
Vamos a leer, vamos buscando Mateo 24, 35. Mire, cada palabra en la Biblia tiene un porqué. ¿Está escuchando? Cada palabra en la Biblia tiene un porqué. Y tiene también un para qué. En ella encontramos ejemplos de lo que no se debe hacer. Porque también diríamos eso, ¿no? Como en la Biblia habla de pecado, entonces esa parte que habla de pecado no es palabra de Dios. ¡Qué ignorancia! Hay un ejemplo de lo que no se debe hacer. Eso es todo. Y ese ejemplo de lo que no se debe hacer, te transmite a ti un mensaje de parte de Dios a tu vida. Y no por el hecho de que no es Dios que habló en ese versículo. Por ejemplo, la mayoría de las palabras dichas en los evangelios no las dijo Cristo. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es la palabra de Dios? Solamente la que habló Cristo. Algunas Biblias tienen las palabras de Jesús en rojo. No digo que no tengan relevancia, ¿no? Ok. Me gustan esas Biblias que tienen las palabras de Jesús en rojo porque dan relevancia a las palabras de Jesús. Pero todo lo demás es parte de la revelación que Dios quiere transmitir a su pueblo. ¿Sí me estoy explicando, verdad? Aunque haya ejemplos de lo que no se debe hacer, todo transmite el mensaje de Dios a nuestra vida. Todo transmite la revelación de Dios a nosotros. Todo su conjunto de factores que la contemplan transmiten el mensaje de Dios a su pueblo, incluyendo los ejemplos de lo que no se debe hacer, incluyendo cuando habla el hombre, e incluyendo cuando habla hasta el diablo. Dios está usando esas frases para darnos a entender lo que no se debe. Y ahí nos está transmitiendo un mensaje. ¿Me estoy explicando? En su contenido e interpretación es y será siempre la palabra de Dios. En su totalidad absoluta, inerrante, inefable y eterna. Y eterna lo digo porque aquí, infalible. Y eterna lo digo porque aquí leemos en Mateo 24, 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y estas palabras sí las dijo Jesús. Así que es un error grave decir que la Biblia no es la palabra de Dios. Es una herejía que busca restarle importancia a la autoridad bíblica y así poder meter más locura dentro de la iglesia, como ya no hay, ¿no? Como ya no hay. También está de moda decir que los escritos del apóstol Pablo no deben estar en la Biblia. ¿Cuántos han escuchado eso? Dicen que Pablo es un hereje y que tendremos que sacar de las escrituras a las 13 epístolas de Pablo. Claro, les estorba a Pablo. Sí. Y les estorban las doctrinas de Pablo sobre la gracia y sobre la iglesia que le fueron entregadas no por hombre, sino directamente por el Señor Jesucristo a él. O sea que si sacamos las 13 epístolas de Pablo,
de la iglesia, de la Biblia, estaríamos sacando casi por completo la doctrina de la gracia y de la iglesia de las Escrituras. Por eso les estorba las enseñanzas de Pablo. Por eso les estorba Pablo. Les estorba Pablo. Les estorba Gálatas. Gálatas. ¿Cuántas hojitas tiene Gálatas? Y esas doctrinas que Pablo recibió, no las recibió de hombre alguno. Sobre todo el grupo de los judaizantes, son los que dicen que Pablo es un hereje. Y ellos lo dicen para hacernos volver a la ley. Vamos a Gálatas 1. Gálatas 1, en el versículo 11 y 12. Toda la ley ritual quedó abolida y se mantiene la ley moral, pero está ahí la ley ritual porque necesitamos conocerla, porque es tipo y sombra lo que había de venir y lo necesitamos para entender el Nuevo Testamento. Por eso está ahí. Requisito para ser apóstol: haber recibido el Evangelio directamente y en persona del Señor Jesucristo. Número 1. Porque a usted le predicó a alguien. ¿Quién le predicó a Pablo? Cristo le predicó a Pablo. Sin intermediario. Y entonces él dice: lo que yo recibí directamente de Cristo, yo se los entrego a ustedes. Ahí no hay intermediario, ahí no hay lugar para la duda. Ahora, 11 y 12 que dice: mas os ruego saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entre otros requisitos para ser un apóstol, ¿verdad? Ese es uno, súper importante. Nada más Gálatas. Es un tratado teológico que nos habla de la importancia de no volver a la ley. Nada más Gálatas. Pero ellos andan con el tema de que hay que retomar las fiestas judías y que hay que volver a las raíces judías y que hay que hablar en hebreo y que hay que ponerse el gorrito y que hay que ahora ser rabino y la iglesia tiene que ser sinagoga y el estatuto perpetuo que siempre lo nombran y que hay que volver a la fiesta judía. Yom Teruah, Yom Kippur, no sé qué. Y que hay que celebrarlas. ¿Cuántos se han topado ya con uno de ellos? Están en nuestras narices, están por todos lados. Gente que conocemos, que usted cree que es cristiana todavía y ya ahora está allá en el grupo de los judaizantes. Pero Pablo lo dijo muy fuerte. Vamos a Gálatas capítulo 3. No cierre Gálatas por un momentico. Gálatas 3. Versículo del 1 hasta el 5. ¿Sabe qué? Me faltó leer Gálatas 1, 11 y 12, pero en la traducción, en la nueva traducción viviente. Mire cómo dice. Gálatas 1, 11 y 12 dice: amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Ahora vamos otra vez al 3. Gálatas 3.
3 del 1 al 5. ¿Lo tiene? Antes de leer, le explico. Los Gálatas, había un movimiento de judaizantes atacando la iglesia de Galacia, haciéndoles creer hablándoles de que tenían que volver al judaísmo. Y Pablo escribe Gálatas y prácticamente es un tratado teológico haciéndole entender a los Gálatas que no debían volver a la ley. Por eso les estorba Gálatas. Ok, ahora leemos. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por la ley o por el oír con fe? Versículo 3. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis aprendido en vano, si es que realmente fue en vano. Ante aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y si leemos en la traducción del lenguaje actual, por lo menos el versículo 1, mire cómo dice: oh Gálatas, qué tontos son ustedes, hasta parece que estuvieran embrujados. Yo mismo les di una explicación clara de cómo murió Jesucristo en la cruz. Tremendas palabras, ¿no? Cuando dice ¿quién os fascinó? Esa palabra viene del griego hechizo. ¿Quién os embrujó? Si leemos el Gálatas 5, 2 capítulos más adelante, tiene otras cosas más. Por supuesto, para afirmar sus creencias de los que buscan las raíces judías, los judaizantes, hay que quitar a Pablo de la Biblia, es verdad. Les estorba a Pablo. Si no, ¿cómo pueden difundir sus herejías y seguir engañando al pueblo? Tendrían que quitar a Pablo de la Biblia, y eso es lo que quieren. Leemos el capítulo 5 de Gálatas. ¿Lo tiene? Del 1 al 6 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿A qué se refería Pablo con estar otra vez sujetos al yugo de esclavitud? Volver a la ley, ¿verdad? Número 2. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis. ¿Está bien? Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Agárreme ese tropo con la uña, pues. Versículo 5. Pues vosotros por el Espíritu, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Está todo derrumbado por completo. Tendrían que sacar a Pablo, y eso es lo que quieren hacer. Porque no pueden afirmar lo que afirman. Y me gusta como lo dice en la traducción del lenguaje actual. Tremendo, dice, versículo 1. Jesucristo os ha hecho libres. Él nos ha hecho, Jesucristo nos ha hecho libres. Él nos ha hecho libres de verdad. Así que no abandonen esa libertad, ni vuelvan nunca a ser esclavos de la ley. Lo dice más claro, ¿verdad? Pero quiero decirles algo. Si ustedes se circuncidan, lo que hizo Cristo ya no les sirve de nada.
Les advierto una vez más, cualquiera que se circuncida está obligado a obedecer la ley. Los que quieren que Dios los acepte por obedecer la ley, rechazan el amor de Dios y dejan de estar unidos a Cristo. En cambio, a nosotros, el Espíritu nos da seguridad de que Dios nos acepta porque confiamos en Cristo. Gracias a lo que Cristo hizo, ya no importa si estamos circuncidados o no. Lo que sí importa es que confiamos en Cristo y que esa confianza nos hace amar a los demás. Tremendas palabras, ¿no? Es importante saber que a través de la ley conocemos dos cosas. Número uno, conocemos el carácter de Dios. Y número dos, entendemos lo mal que estamos. Entendemos los pecadores que somos por medio de la ley. Por la ley sabemos que no somos dignos de la salvación. Y por la ley entendemos la importancia de la gracia. Así que no la podemos quitar de ahí para entender. Pero no estamos obligados a cumplir la ley ritual. Ni debemos hacerlo. Conozco pastores que ahora son rabinos y andan con el gorrito. Y eran pastores de iglesia. Y sus iglesias ahora son sinagogas, que perdieron la doctrina y el enfoque del verdadero evangelio. Ahora bien, el problema radica en cuál es nuestra fuente de autoridad para la vida y práctica cristiana. Es lo que muchos creyentes en el día de hoy tal vez no tienen claro. Y por eso debo dejarlo bien enfatizado. Se le adjudica el término revelación, entre comillas, a las palabras dichas por un predicador en el día de hoy. Considero que está mal empleado el término. Nadie en este tiempo tiene nueva revelación. Escuche bien esto. El canon bíblico ya está cerrado. ¿A qué me refiero con esto? Que ya no hay nada que agregarle aquí a esto. ¿Cierto? ¿O le seguimos poniendo atrás del Apocalipsis? Si tuviéramos revelación directa nueva, tendríamos que ponerla después del Apocalipsis aquí. Todo está expresado en las Sagradas Escrituras. Todo está aquí. Cuando yo digo todo, es todo. Todo está aquí. Las palabras de un predicador, por muy ungido que sea, por muy famoso que sea, por muchos milagros que haga, por muchos seguidores que tenga, no son ni deben ser consideradas nueva revelación. De hecho, hay una forma de que podemos saber si algo es falso o es verdadero. Le doy un pequeño secreto. Si es nuevo, es falso. Ahí lo tiene. Si es nuevo, es falso. Cuando te diga, no, que yo tengo una revelación nueva, porque ahora nuevo, porque el vino nuevo. Si es nuevo, es falso. Nuestro evangelio tiene 2000 años. ¿O no? No es nuevo, pero nadita. Las palabras de un predicador no pueden estar jamás al mismo nivel de autoridad que las Sagradas Escrituras. Nunca. Nunca. De ahí es que vienen todas las locuras. De ahí vienen todo lo que estamos viendo. En África, por ejemplo, un pastor le dijo a la iglesia que Dios le decía que todos tenían que beber gasolina. Esto sirve para
darle lugar a todas las locuras que están apareciendo en el día de hoy. ¿Por qué? Por supuestas revelaciones. Segunda de Timoteo, capítulo 4, 2 capítulos más adelante, capítulo 4, en el versículo 2 dice, Pablo a Timoteo, dice, vamos a leerlo del 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El apóstol Pablo, otra vez defendiendo cómo debe ser un predicador. Pero entonces, pastor, Dios no nos habla en el día de hoy. No, que una persona, Dios me habló audiblemente. Muy bien, hermano, qué bueno. No, pero me dijo que me arreglara la casa. Ah, déjame pensar. No, porque se me apareció el Señor y me dijo que me dieras tu carro. Ah, bueno. Déjame ver. Voy a orar. ¿Ah? Y si yo le digo ahorita, el Señor ahorita me habló en el oído y me dijo que ustedes tienen que brindarme hoy pollo asado. Él nos dio al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo que nos puede hablar en sueño, en voz audible, en visión, en lo que usted quiera, ¿sabe qué? Es el mismo que inspiró a Pablo, a Pedro, a Juan, a todos los escritores bíblicos para escribir lo que está escrito. Así que usted no puede tener un mensaje distinto al que está escrito, porque se supone que es el mismo Espíritu el que le habló a usted y el que está aquí en la Biblia. Entonces, ¿cómo es eso que se contradice? Ah, pero si lo que usted dice no se contradice con lo que está escrito, entonces lo podemos considerar. Aunque yo no estuve presente cuando Dios le habló a usted. No me consta, pues. No, lo que pasa es que me han dicho algunos de que se hacen llamar profeta, me dicen, lo que pasa es que usted, Dios, no le da revelación. Yo llegué una vez a una iglesia y el pastor me miró y me dijo, yo no te conozco, pero el Espíritu me da testimonio de ti y en este momento tú vas a predicar en esta iglesia. Me dijo así un hermano. Yo no sé si yo soy incrédulo, pero yo entendí que lo que estaba buscando era manipularme para que yo le diera el púlpito. Porque yo digo, si el pastor aquel le dijo que él era de Dios, seguramente es de Dios. Tome, hermano, el micrófono. Predique usted. Y es todo lo contrario. Si una persona es de Dios, no se autopromueve. ¿Ah? Jesús dijo, si yo doy testimonio de mí, mi testimonio no es verdadero, así que hay otro que da testimonio de mí. Si usted mismo es el que da testimonio de usted, su testimonio no es verdadero. No es confiable, pues. Que le diga, hermano, usted sabe una cosa, yo sí soy buena gente. Yo mismo no tengo que decir eso de mí. Lo tienen que decir los demás, no yo. ¿Me entiende ahora? Bueno, así hay mucho hoy en día. Dios puede hablarnos, pero nunca para revelarnos algo nuevo, nunca para decirnos algo diferente a lo que está escrito. ¿Amén o no amén? Porque la escritura es el filtro. Pero no puede ser el sueño nuestra fuente de autoridad para hablar su palabra. Hay gente que yo lo pongo a predicar y entonces empiezan a orar para que Dios le revele, le dé un sueño, se le aparezca, no sé, y le diga lo que va a decir el domingo. No te tiene que aparecer.
Tienes que ir a las Escrituras, no sea flojo, vaya, estudie y saque de ahí, que ahí está la palabra de Dios, y traiga el domingo a la iglesia y predíquela. Eso es lo que tiene que hacer usted. Por cuanto no obedeciste la palabra de Dios, ese se quedó en el Antiguo Testamento, se quedó. Él cree que es Jeremías, él cree que es Daniel, Ezequiel, no sé, Elías, Eliseo, no sé quién. Y él no es ni Elías, ni Jeremías, ni Eliseo, ni Daniel. Porque Jeremías, Eliseo, Daniel recibían de Dios revelación directa. Era la profecía infalible. O sea, ¿cómo tú le discutías a Ezequiel? No, Ezequiel, eso no es así. No, es que lo que Ezequiel decía era palabra directa, revelación directa de Dios. No le podías discutir. En cambio, en 1 Corintios 14, Nuevo Testamento, dice, cuando vayan a dar profecías en la iglesia, hablen 2 o 3 y por turno, y los demás juzguen. Entonces no es infalible porque se puede juzgar. Por eso se prestaría a mucha confusión tomar como fuente de autoridad lo que alguien soñó, lo que alguien vio en visión o algo así, ¿me entiendes? Alguien podría decir, Dios me dijo que me regales tu casa o tu carro. Chico, el Señor se me apareció en mi cuarto, mira, se iluminó el cuarto y me dijo, deja a tu esposa y cásate con fulanita. Y yo te lo vine a decir. Sería el diablo que se le apareció. ¿Y cómo lo sabemos que no fue Dios? Porque contradice lo que está escrito. Aquello no sabemos, pero esto sí lo sabemos. Entonces es la norma de fe y conducta para la vida y práctica cristiana, fuente única de autoridad. Sola Escritura. ¿De ver la importancia que tiene? Gran importancia. Eso no tendría fin y nunca la experiencia personal puede ser nuestra fuente de autoridad y revelación. Por eso todo dentro de la Biblia, nada fuera de ella. Esas son experiencias personales y se respetan y tienen un valor para esa persona, para nuestra vida, pero no pueden ser nuestra norma única de fe y conducta para la vida y práctica cristiana. Por eso, cuando predique, no hable mucho de su vida o de sus experiencias personales. Habla más de la palabra de Dios que está en las Escrituras. La Biblia nos alumbra el camino por donde debemos andar. Nos abre los ojos para saber por dónde debemos caminar. Y si no, busque Salmo 119, 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso me hace recordar cuando yo estaba en la selva, que había plena oscuridad. Yo salía con una linterna y yo iba a salir de una aldea para otra y preguntaba, ¿dónde está la linterna? ¿Por qué? Porque está oscuro. Y hay serpientes y hay animales. Entonces yo tengo que ir con la linterna así mirando el piso siempre y mirando las ramas que tengo aquí arriba a donde voy. Y la linterna me alumbra el camino. Pero tenemos la linterna más grande de todas, mire. Aquí está, la que nos alumbra el camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Un pastor, un predicador que no predica la Biblia, sino su experiencia, es un ciego. Es un ciego. Y además es un ciego guía de ciegos. Un ministro que no estudia la Biblia es un ciego. Y muchos así quieren predicarle a otros y guiar a otros. Por eso Jesús, en Mateo 15, versículo 14,
le dijo a los fariseos, fariseos, ciegos, guías de ciegos, y ambos caerán en el hoyo. Gloria a Dios por el principio de la sola Escritura. Que viva la sola Escritura. La palabra de Dios es luz que alumbra nuestro caminar. Amén, amén y amén.